Hola, muy buenas tardes. Bueno, una vez más, estamos en el ciclo, en la parte de salud mental, en estas conferencias de México contra el COVID. Es importante trabajar en algunas herramientas que nos van a hacer la vida un poco más, pues, digámoslo así, fácil de sobrellevar. Hoy vamos a empezar con habilidades para la vida. Les había comentado que ya vamos a tener la próxima semana primeros auxilios psicológicos con el doctor Alejandro Molina. Hoy está la maestra Alejandra López con nosotros. Bueno, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Agradezco una vez más al INSABI por permitirnos llevar a ustedes todos estos temas. Y pues bueno, me presento una vez más. Yo soy el doctor José Javier Mendoza. Vamos a presentar hoy habilidades para la vida en el contexto de COVID-19. Y pues bueno, sin más, les dejo con la maestra Alejandra. Y pues bueno, ya sabes. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su conexión. Veo a algunos que están en cámara, quizás no todos, pero bueno, la idea es que al final de la presentación, pues ojalá pudieran hacer sus dudas, inquietudes para que esto quede más claro. Bueno, como ya lo decía muy bien el doctor José, en este contexto del COVID-19, pues hemos observado que parte importante no solamente son todas las estrategias que ustedes han podido revisar a través de las presentaciones que han hecho algunos otros compañeros, sino también el poder utilizar nuestros propios recursos y bueno, si no contamos con ellos, entonces la idea es poder habilitar y poder encontrar nuevos recursos como son las habilidades de la vida, con el objetivo de afrontar de mejor manera esta situación, pero también que estas habilidades las podemos transmitir en nuestro día a día. Entonces, bueno, al respecto de ello, pues es importante recordar, ¿verdad?, que la salud física y mental es vital para las personas y afecta la manera en que sienten, piensan y se comportan. Y que esta sensación de bienestar y de autoeficacia, es decir, de sentirnos capaces de realizar las acciones o de sentirnos capaces de enfrentar las acciones cotidianas del día a día, pues esto hace que nosotros podamos incluso llegar a ser productivos en la comunidad y al tiempo de ser capaces también de enfrentar ese estrés cotidiano de la vida. Y evidentemente también la salud mental tiene que ver con este mantenimiento en las relaciones de apoyo. Entonces, como podemos ver en la parte de abajo en la presentación, pues vemos que nosotros generalmente nos encontramos ante un bienestar físico y mental. Sin embargo, a lo largo de nuestro día a día o de los meses, vemos que podemos estar transitando justamente en un estrés intermedio, pero que en muchas ocasiones este estrés natural del día a día, por ejemplo, venir al trabajo o levantarnos temprano, pues son, digamos, reacciones naturales y la idea es que yo vuelva a regresar a ese estado de bienestar físico y mental. Sin embargo, en ocasiones vemos que este bienestar físico y mental se ve, pues, un poco en la necesidad o esta situación de no regresar y entonces transitamos hacia un estrés moderado y que ya puede estar causando algunas complicaciones en nuestra vida e incluso llegar hasta una condición de riesgo en nuestra salud mental. Entonces, la idea es que a través de estas situaciones que vivimos en el día a día y sobre todo ahora ante el contexto del COVID-19, nosotros podamos ir transitando de ese estrés moderado, un estrés intermedio, hasta volver a recuperar nuestro bienestar físico y mental. Al respecto de esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues los estilos de vida saludable, como ya algunos de ellos ya los conocemos, como son el ejercicio regular, la calidad del sueño, la dieta nutritiva, las relaciones sociales fuertes y la reducción del estrés, pues evidentemente van a poder promover la salud física y mental y en muchas ocasiones las situaciones de riesgo. Algo muy importante que vamos a ver en este tema, que es habilidades de vida, es que cada uno de nosotros tenemos ciertas fortalezas y habilidades diferentes para afrontar los retos de la vida. Es decir, yo puedo ser muy hábil en enfrentar mis emociones, pero quizá a la hora de relacionarme, quizá me falta un poquito de reforzar esa situación,
o de pronto tengo esta habilidad o fortaleza de enfrentar o de mantener o controlar y manejar mis emociones, y no necesariamente todos los podemos hacer, pero lo que sí es importante de saber es que sí podemos desarrollarlos. Y la idea en este momento es que ustedes vayan ubicando esas fortalezas que ustedes tienen, y también cómo las puedo yo ubicar para mí, pero también que esto promueva en el apoyo que yo puedo brindar a las personas si es que atiendo a alguien, o si es que estoy en una institución de salud, o incluso a nivel comunitario, porque esa es un poco la idea también de las habilidades de vida. Entonces, una de las cuestiones, como ya lo señalábamos, es que este estrés, que puede ser intenso o moderado, aunque es una respuesta común, y sobre todo ahora por todo lo que estamos viviendo por el COVID-19, pues en ocasiones las interacciones con otras personas o ante las situaciones que vamos pasando, pues puede manifestarse a través del enojo, a través de la ansiedad o a través del miedo. Y bueno, entonces, para entrar ya de lleno a esta situación, ¿qué son entonces las habilidades para la vida? Bueno, las habilidades para la vida son aquellas acciones, tanto a nivel cognitivo, pero también a nivel conductual, que nosotros podemos utilizar con el objetivo de tener estas aptitudes necesarias para el desarrollo humano, y de esta manera pues enfrentar los retos de nuestra vida diaria. Podemos dividirla pues justamente en 3 categorías generales, es decir, las habilidades sociales o interpersonales, las habilidades cognitivas, las habilidades para el manejo de emociones. Al respecto de las habilidades sociales o interpersonales, pues incluyen todas estas acciones que podemos llevar a cabo para comunicarme mejor, habilidades de negociación, de confianza, de cooperación y empatía, que como lo vamos a ver más adelante, pues ahorita son muy indispensables ante la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Por otro lado, tenemos las habilidades para el manejo de emociones, que esto incluye el cómo enfrentar estas situaciones de estrés, los sentimientos, el control, pero también hacer un monitoreo personal de esta situación, y las habilidades cognitivas, que incluyen esta parte de yo poder solucionar problemas, de tener esta capacidad de tomar decisiones, un pensamiento crítico e incluso autoevaluar cómo nosotros estamos enfrentando estas situaciones. Entonces, en general, en estos 3 grandes grupos es cómo podemos agrupar estas habilidades de la vida. Sin embargo, antes de empezar a ver cada una de ellas e incluso algunos ejemplos, me gustaría partir que estas no pueden llevarse a cabo, y si se fijan, en muchas ocasiones, si no contamos con una parte muy importante que es el autocuidado, de pronto no las podemos llevar como deberían de ser o nos gustaría. Entonces, algo que me gustaría sí enfatizar antes de entrar en las otras habilidades es que debemos de partir de nuestro propio autocuidado. Es decir, yo cómo estoy empleando estas acciones que veíamos anteriormente, pero primero en mí como profesional de la salud, en mí como persona, en mí como miembro de una comunidad, en mí como una persona que tiene una familia, etcétera, porque de ahí, si se fijan, ahí lo que pueden ver en la pantalla, pues es esta pirámide de los servicios de salud que la Organización Mundial de la Salud nos dice. Y si se fijan, el nivel más amplio y el nivel prioritario justamente empieza en esta parte del autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primer parte de esta pirámide vemos que hay gran cantidad de servicios necesarios. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el autocuidado? Bueno, se refiere a estas unidades de primer nivel de atención en salud, pero también se refiere a estas acciones a nivel comunitario que yo puedo emplear para mi propio autocuidado. Los parques, los deportivos, algunas situaciones que tienen que ver con el desarrollo de algunas otras habilidades, etcétera. Y si se fijan, desde estos servicios que incluso pueden ser informales, que podemos ofrecer a la comunidad o que nosotros mismos podemos hacer parte de ellos, pues están en una cantidad amplia, y si se fijan, el costo es bajo y la frecuencia es alta.
¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo que ahora por la contingencia igual me dirán, oye, pero pues no puedo ir al parque, ¿no? O no puedo ir a esta situación. Pero sí nosotros hemos visto que en la atención remota y en estas cuestiones se pueden ofertar estas situaciones de ver a través de tu celular cómo hacer yoga o ve estas estrategias para la alimentación saludable o cómo criar a tus hijos de mejor manera, y todo lo podemos encontrar a distancia. Entonces, si se fijan, desde esta primer parte de la pirámide, contamos con una cantidad de servicios necesarios y esta parte de nuestro autocuidado influye a que, si se fijan, ya cuando hablamos de servicios de salud primaria, de servicios psiquiátricos o incluso instalaciones de larga instancia, la pirámide, como pueden ver, se va haciendo más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que los costos son a veces más altos y la frecuencia puede ser más baja. Y no me refiero al costo, llámese económico, más bien me refiero a que, si se fijan, cuando en las puntas de la pirámide, pues sabemos que hay pocos profesionales de la salud especializados para la atención en la salud mental, y en ocasiones lo que hacemos es, si no partimos del autocuidado, pues puedo progresar a este malestar en mi salud mental, y donde ya requiero incluso un servicio de un tercer o segundo nivel, donde sabemos que la brecha de atención todavía sigue siendo muy amplia. Entonces, si nosotros empezamos desde esta base del autocuidado, que tiene que ver con alimentación saludable, por ejemplo, ahí les pongo algunas infografías, ¿no?, de un menú saludable de 7 días de la Facultad de Medicina, porque es una de las estrategias que nosotros debemos de empezar a hacer, justamente para no progresar hacia arriba y no progresar hacia un estado donde mi salud se vea, pues, difícil de manejar por una enfermedad, tanto física o mental. Por lo tanto, como dice ahí muy bien, y me gustó mucho cómo dice esa parte, porque dice cuidarse y cuidar a las personas del equipo mientras trabajan en la respuesta contra el COVID-19 no es un lujo, ¿verdad? Es una responsabilidad. Por eso la invitación, antes de entrar de lleno a las otras habilidades que vamos a ver, es que partamos de nuestro autocuidado y nos preguntemos cómo me estoy alimentando, qué acciones estoy haciendo para mi propio autocuidado. Y cuando hablo equipo de respuesta, en este caso, hablando de habilidades para la vida, porque lo voy a mostrar un poco más en el ámbito psicosocial, me refiero en general a cualquier ámbito en comunitario. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, no solo me estoy refiriendo a los médicos o a las enfermeras o a los psicólogos, sino a toda persona que forma parte de una comunidad y que a través de las habilidades de vida puede primero cuidarse a sí mismo y de esta manera también cuidar a quien tiene pues cerca. Entonces vamos a ver cómo cuidarnos mejor, pues primero por nuestro propio bienestar, y de esa manera vamos a poder ayudar mejor a los demás. Evidentemente, también esto aplica para nuestros profesionales de la salud que siguen todavía trabajando ante esta situación que persiste, ¿verdad? Porque aunque hayamos regresado a nuestros trabajos, a nuestras actividades, pues esta parte del COVID-19 continúa. Entonces, la invitación también es que para aquellos equipos que sí tienen que ver con la respuesta inmediata de estas personas, pues que pues descansemos, que tratemos de comer saludable, de hacer ejercicios e incluso mantenernos en esta comunicación con nuestros seres queridos en nuestros turnos. Otra de las acciones de autocuidado, pues, es la actividad física, donde pues la invitación es que procuremos también darle un tiempo a nuestro día a día para hacer algún tipo de actividad física que podamos realizar sin entrar a una situación donde nos podamos poner en riesgo ante el COVID-19, pero que sí nos ayude a mover el cuerpo, como dice ahí, a ponerlos en esta situación, y que eso permita hacer también lo que más nos guste mientras nos cuidamos. Entonces, la actividad física, pues sí, abarca el ejercicio, pero también otras actividades, por ejemplo, en los momentos de juego, del trabajo, de formas de transportarnos activas, de las tareas domésticas, actividades recreativas, que
aunque estemos todavía en casa, algunos, podamos llevar a cabo dentro de estas acciones, siempre cuidando también todas las acciones de autocuidado ante el contexto del COVID-19. Otra acción importante, pues bueno, es el sueño, ¿no? Es decir, que es importante también procurar cuidar nuestro sueño, tener higiene de sueño, estableciendo, por ejemplo, un horario regular para irnos a dormir y para despertarnos. Justamente esta contingencia y algo que se ha encontrado incluso en las investigaciones es que el sueño se ve, pues, mermado por esta situación. Hay personas o que estamos durmiendo mucho o hay personas que no pueden dormir. Y entonces estas acciones de autocuidado son muy importantes también para esta labor. Evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que me parece que también ya tuvieron oportunidad de ver este tema, pero también contribuye a esta situación de cómo podemos dormir mejor. Evitar, bueno, la cafeína 6 horas antes de acostarnos. Evitar, pues, estimulantes, ¿no? Café, tés, refrescos, así como los chocolates. Digo esto en general, incluso no solo para el sueño, sino también para nuestros estilos de vida saludable en alimentación, pero bueno, le abona también a que nosotros podamos dormir mejor. Evitar los alimentos pesados, hacer ejercicio, ya dijimos que es muy importante, pero si yo estoy viendo que tengo una complicación en el dormir, pues valdría la pena no hacer el ejercicio justo antes de acostarnos, sino un poquito antes. Usar ropa de cama cómoda, incluso también esta parte de la temperatura del sueño cómoda, si hace calor, si hace frío, o una habitación bien ventilada, si es que se puede. Y si no, podemos adaptar los recursos también, bloquear perdón, todo el ruido que de pronto puede distraernos y también la cantidad de luz posible. Por eso nos dicen, bueno, que procuremos también dejar de lado un poco nuestro celular antes de dormir, porque pues eso también activa estas situaciones. Y bueno, también reservar nuestra cama para dormir o el sexo evitando el uso para otras condiciones, ¿no? Es decir, de pronto estamos trabajando en la cama o haciendo otras actividades, entonces también podemos ir reservando nuestras acciones y nuestros contextos en esta situación. Y bueno, algo bien importante también que tiene que ver con nuestro autocuidado y que ya veíamos, nosotros somos parte muy importante de la respuesta ante el COVID-19, es no dejar de lado, ¿verdad?, estas acciones de autocuidado que ya son más específicas por el COVID-19, es decir, usar nuestro cubrebocas, evidentemente siempre tapando boca y nariz, lavado de manos constante, el uso de gel, evitar salir o salir solamente a lo indispensable, ¿verdad? Entendemos que muchas de las personas tienen que salir a laborar, a sus trabajos, incluso a la escuela, pero siempre procurando estas acciones de autocuidado, que no nos pongan en riesgo ante una situación de salud física y mental. Pero algo también muy importante, y que ahora sí con esto voy a entrar a las habilidades de vida, es preguntarnos también y ser conscientes de qué cosas están en mi control, qué cosas yo puedo controlar ante este contexto y qué cosas quedan fuera de mi control, y que esto me permita a mí no abrumarme o frustrarme por las acciones que pasan ante el COVID-19. Es decir, ¿qué cosas sí puedo controlar? Bueno, ¿cómo respondo a otros? Si tomo o no medidas para prevenir el contagio, como estas que acabábamos de ver. ¿Qué información le doy a los otros también? Que esto vamos a ver en las habilidades de vida. Parece ser que eso sí puedo hacerlo. Y si quizá tengo alguna complicación, sí puedo desarrollarlo. Pero quizá, como lo vemos en la parte del círculo de afuera, pues hay cosas que también quedan fuera de nuestro control, como son cómo responde el gobierno al COVID-19, cómo actúan nosotros, si alguien con COVID-19 morirá, que alguien pierda su empleo. Puede ser que nuestras instituciones sí puedan estar en nuestro control, pero en ocasiones no. Y se ha visto que a veces eso abruma mucho y hace que incluso estas habilidades para enfrentar nuestras emociones se vean un poco difíciles de manejar. Claro que si podemos llevarlas a cabo y podemos hacerla, excelente, lo podemos incluir y las podemos mover hacia el círculo de adentro, esas cosas que yo sí puedo controlar. Pero vale mucho la pena que hagamos esta reflexión partiendo de aquellas cosas que sí puedo controlar y aquellas que yo pueda habilitar, bueno, pues darnos a la tarea de poder
llevarlas a cabo. Entonces, bueno, eso sí me gustaba dejarlo claro. Debemos de partir de nuestro autocontrol, de nuestro autocuidado también. Y para ello, bueno, vamos a ir viendo cada una de las estrategias que tienen que ver ya con habilidades sociales o interpersonales, que si se acuerdan es uno de los primeros rubros de las categorías de habilidades para la vida. Es decir, en este caso, la forma en la que nos presentamos con las personas, ya sea en nuestro trabajo o en general, muchas veces nuestro tono de voz, nuestra postura, nuestras presentaciones, incluso que podemos hacer a distancia, si es que quizá ahorita estamos llevando alguna acción vía remota, a través del teléfono, a través de alguna plataforma electrónica, por supuesto que también podemos ir viendo cómo nosotros podemos enfrentar esas situaciones. ¿Por qué? Porque la manera en cómo nosotros nos presentamos va a ser la manera también en cómo promovemos la interacción con las personas. Es decir, puede afectar en la forma en cómo nos ven, en cómo las personas reaccionan e incluso en cómo las personas se recuperan. Es decir, cómo nos ven, estas habilidades sociales, que ahorita vamos a ver un poquito más específicas, nos ayudan a que las personas incluso puedan confiar en nosotros, que les agrademos, ¿no? Que nos brinde esa información que yo quiero o que incluso puedan adherirse a algún tipo de tratamiento, también en la forma en que reaccionan, por ejemplo, si siguen nuestros consejos o incluso si te tornan con algún tipo de agresión o están en calma o se abren y acuden o acuden por nosotros por ayuda. Pero esto muchas veces depende en la manera como nosotros nos presentamos y respondemos también a las situaciones en esta interacción social. Y finalmente también estas habilidades pueden promover que en función de cuánto es el apoyo también que yo otorgue o el apoyo que más tenga alguien, pues en muchas ocasiones vemos que su recuperación física y emocional es mejor. Y con apoyo no solamente me refiero a apoyo, no sé, de alguna situación económica o de recursos de alimentación, sino incluso desde estos detalles muy simples como los que vamos a ver adelante. Es decir, que varias de las habilidades que podemos utilizar, repito, en nuestro ámbito de trabajo, pero también incluso en el ámbito comunitario y en el ámbito escolar o cualquier tipo de ámbito, pues, estas habilidades sociales nos ayudan justamente a enfrentar mejor las situaciones. Algunas de ellas, bueno, pues es tratar cuando estamos con alguien, llámese si estamos brindando algún servicio o en general en la comunidad, pues sabemos que estas expresiones faciales también, ahorita pues quizás se ve un poco complicado porque pues si traemos el cubrebocas nada más nos ven los ojos, ¿no? Y quizá nos ven si estamos parpadeando o si nos entró una basura en el ojo, qué sé yo, pero podemos sí expresarlo incluso aunque traigamos el cubrebocas. Bien dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? La ventana del alma. Entonces, aunque no nos vean la cara, pues de pronto si yo frunzo el ceño, pues eso sí se ve, ¿no? Aunque no se ve mi boca, o si yo atiendo con la mirada, pues eso también se puede ver aunque yo traiga el cubrebocas. Y esas son acciones que sí puedo llevar a cabo. Es decir, el contacto visual, los gestos y la forma en que nos sentimos o incluso cómo permanecemos de pie, si es que estamos con alguna persona, va a depender mucho también de cómo ellos se sientan ante la situación. Es decir, sería diferente si yo ahorita, por ejemplo, estuviera acostada o estuviera así, pues dirían, yo creo que llega cansada, ¿no? Yo creo porque ya casi son las 6. Es decir, la manera en cómo lo hacemos repercute mucho en la interacción que podemos tener incluso a distancia, ¿sí? Veo, por ejemplo, ahorita que algunos de ustedes se ríen, ¿no? Entonces digo, voy a repetir ese chiste la próxima vez, ¿no? Porque sí tuvo una interacción en ese sentido, ¿no? Y así podemos nosotros ir viendo qué tipo de interacciones tendría yo que promover para generar un impacto en estas habilidades sociales o interpersonales. Otro muy importante, pues, es brindar apoyo a la persona
Y aquí tiene que ver también con la escucha activa, la escucha atenta que yo debo de tener con las personas, que incluso puedo utilizar otras habilidades como de repetir la información. Oye, lo que entendí bien que me querías decir es que, oye, a lo largo de todo esto que me estás comentando, entiendo que entonces toda esta situación empezó cuando tú, es decir, también puedo hacer resúmenes de lo que yo esté escuchando de la persona, y de esa manera, si se fijan, escuchar, yo siempre les digo, escuchar no implica el que ustedes asientan con la cabeza o digan, ajá, ok. Escuchar implica devolverle información a la persona. Y esa es una habilidad que, por supuesto, podemos utilizar en muchos ámbitos de nuestra vida. Otra habilidad, pues, es, esto ya tiene que ver más bien cuando estamos en la atención con alguien y sobre todo en algunas situaciones donde la persona se siente o ha pasado por una situación difícil. Bueno, pues ahí tratemos de no presionar a la persona para que nos diga, ¿no? O para que nos explique, ¿no? Si la persona no quiere hacerlo, pues no la vamos a obligar a hacerlo. Pero sí podemos emplear algunas otras habilidades. Dando a la persona toda nuestra atención, bueno, esto ya lo habíamos dicho, de pronto pues resulta que sí estoy escuchando mediante el teléfono, pero a la vez estoy, no sé, comiendo o a la vez estoy en la otra reunión. Entonces eso implica que no estoy brindándole realmente la atención a la persona, ¿no? O de pronto estamos platicando y estamos, sí, ¿qué pasó? ¿No? Y vemos constantemente el celular. Entonces, en ocasiones eso da la idea de que no le estoy brindando toda mi atención a las personas. Y bueno, algo muy importante y que sobre todo ahora creo que esta habilidad la debemos de desarrollar muchísimo, es con cuidado mostrar respeto y empatía por los demás. Esto es algo muy importante y hemos aprendido que ser empáticos implica no solamente el decir te entiendo, pues no, sí, no, pues sí, no es para menos, claro, sino implica también el poder validar las emociones de la persona, aunque no necesariamente sea el impacto que yo pueda estar teniendo. Es decir, si la persona para ella en este momento está muy preocupada porque se vaya a contagiar y digamos no sale de su casa y nosotros, ay, pues ni sale de su casa, ya de ahí estoy invalidando. Entonces, invalidar no solo es ponerme en los zapatos del otro. Ser empáticos es validar las emociones del otro, aunque no necesariamente sean compartidas con mis pensamientos o con mis percepciones, etc. Entonces, también es tratar de entender las emociones del otro y sobre todo en este contexto del COVID-19. Voy a leerles justamente un ejemplo, ¿sí? Que este ejemplo me gusta mucho porque lo que quiero tratar y que quiero que observen es que las habilidades de vida, insisto, las podemos emplear cualquier persona, en cualquier ámbito donde nos desarrollemos, ya sea una institución de salud, ya sea una institución educativa o incluso en nuestras acciones cotidianas, si es que yo tengo un oficio o un empleo, etcétera, podemos utilizar estas habilidades. Entonces lo voy a ir leyendo y vamos viendo. Entonces, bueno, es el caso de Precious. Y es una trabajadora, ¿verdad?, en una funeraria, ¿sí? Y pudo usar la escucha activa para apoyar a Grace, ¿sí? Entonces Grace le habla por teléfono y le dice, hola, necesito organizar un funeral para mi hermano que tiene sollozos. Precious, está bien, tómese su tiempo. Parece que está teniendo un momento difícil. Grace, está bien, estoy aquí. Sí, gracias. Es muy difícil, no puedo creer lo que haya sucedido. Precious, puedo escuchar lo perturbador que es para usted. Grace, simplemente no quiero que esto sea real. Estoy aquí, escuchando. Amaba mucho a mi hermano, estábamos muy unidos. Él era mi mejor amigo y hoy falleció. Parece que su hermano fue muy importante para usted, su mejor amigo. Sí, él era mi mejor amigo. Es muy difícil. Recuerdo todos los momentos divertidos que tuvimos juntos. Se ríe un poco. Precious, escucho que también estás recordando los momentos divertidos. Sí,
Me hace sonreír el pensar en los momentos divertidos. Gracias, querida. Realmente me ha ayudado a sentirme mejor. Por supuesto, estoy feliz de apoyar en estos tiempos difíciles. Ahora estoy lista para discutir lo que puede hacer sobre los arreglos del funeral. ¿Sí? Entonces, es una situación que, insisto, no es un profesional de la salud que insiste, que recibe la llamada, pero a lo que voy es que, por supuesto, que podemos emplear estas habilidades de vida en cualquier contexto. ¿Sí? En este caso era esta partida ante esta utiliza la escucha activa, el entendimiento, la empatía para darle devolución a esta situación. Y si se fijan, esto por supuesto puede aplicar en un contexto institucional o en una labor donde nosotros nos desarrollemos o nos desempeñemos, ¿sí? Por otro lado, tenemos las habilidades cognitivas, ¿sí? Que estas tienen que ver, pues, con esta parte de nuestros pensamientos y que tienen que ver con estas habilidades de cómo yo enfrento las situaciones que de pronto están muy en la parte conductual, digo, en la parte cognitiva. Seguramente ustedes habrán podido ver que pues las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 pueden tener necesidades, por ejemplo, de recibir información sobre el COVID-19, es decir, cuáles serán los síntomas, qué acceso al tratamiento tengo, cómo puedo cuidar a otros si es que tengo un familiar o muy vulnerable o alguien que constantemente sale por su trabajo o por alguna cuestión, cómo mantenernos a salvo, actualizaciones para nuestra área local, el impacto en nuestro trabajo, ¿no? Sabemos que muchas personas han perdido su empleo ante esta situación o han tenido dificultades para el regreso y eso impide, ¿no?, ciertas situaciones. Entonces, las personas justamente pueden tener esta necesidad. Por otro lado, también pueden haber necesidades de cómo acceder a los alimentos, a los artículos o servicios esenciales a causa del distanciamiento físico y la pérdida de ingresos, y que estos puedan estar constantemente en sus pensamientos, en no saber qué hacer, en estar constantemente preocupados por esa situación, y también incluso, ¿no?, el acceso a rituales de entierro alternativos cuando alguien ha muerto, ¿sí? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la habilidad que ahorita vamos a ver es justamente cómo yo a través de esta habilidad cognitiva de solución de problemas, de negociación, ¿se acuerdan? De alternativas y de incluso de autoevaluación, puedo generar en mí mismo, si es que yo lo estoy padeciendo, acuérdense que primero parto de mi autocuidado, o cómo puedo yo implementar esta herramienta con las personas que yo puedo estar en interacción. En el hospital o aislado, es decir, esta serie que una profesora decía en otra conferencia, hay 50,000 millones de historias alrededor del COVID-19, y sí es cierto. ¿No? De brindar acciones o habilidades. Si nosotros vamos a comprometernos con esta situación, vale mucho la pena también hacer un seguimiento si nos estamos comprometiendo con las personas a poder realizar. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues una es proporcionando información, siempre que la información sea verídica, siempre que la información sea lo más clara, que no digamos alguna mentira, sino que siempre a través de estas acciones que realiza, por ejemplo, el INSABI o otras dependencias de salud, donde nos van informando de todo esto que pasa en el contexto, vale mucho la pena siempre partir de esas bases fiables de la OMS, de la OPS, para que de esa manera podamos brindar información a las personas.
Nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo me informo? Bueno, pues tratemos que siempre sean de herramientas que sean pues verídicas, porque de pronto pues esta parte que nos puede llegar a través de nuestro celular o a través de algunos otros dispositivos no necesariamente es real y eso puede impactar también en la solución de problemas que una persona pueda enfrentar o llevar a cabo. Otras cuestiones es proporcionar artículos o servicios básicos. Sin embargo, algo importante aquí es que tampoco nos sintamos que tiene que proporcionar todo, pero lo que sí podemos hacer es cómo yo vinculo a la persona o yo establezco alternativas para buscar algunos otros apoyos que puedan ayudarme si lo que yo estoy viendo es que me faltan esos recursos o esos servicios en la parte alimentaria o en la parte de salud, etcétera. Y por lo tanto, pues algo que dice aquí es seamos conscientes de lo que es posible y de lo que no. Y de lo que no, tratemos de vincular o con qué contamos, qué otros insumos tenemos para vincular a la persona con otros servicios. Y sobre todo también que en ocasiones tengan un apoyo práctico. Esta imagen me gustó mucho porque ahorita vamos a retomar este caso, ¿no? de cómo nosotros podemos utilizar en esta habilidad cognitiva la solución de problemas como parte de una estrategia, una herramienta muy importante para enfrentar algunas situaciones como las que acabamos de ver y otras. Ajá. Y me gustaría aquí mencionar que, como ya decía hace un momento, las habilidades las pueden utilizar en cualquier contexto, ¿no? Resulta que mi esposo y yo siempre discutimos porque la mesa siempre se mueve, ¿no? Y entonces eso provoca que se caiga el agua, ¿no? O resulta que estoy muy molesta con mi hijo porque nunca levanta su cuarto, ¿sí? Es decir, esta habilidad, insisto, no solamente podemos llevarla a cabo en nuestro ámbito laboral, sino en general, porque ya vimos que es una habilidad de vida, que podemos utilizar en cualquier momento. ¿En qué consiste esta habilidad de solución de problemas? Seguramente ustedes ya la conocen, ¿verdad? Pero consiste en que nos demos ese tiempo de identificar el problema, de analizar el problema, de identificar posibles soluciones, ahorita lo vamos a ver más específicamente, seleccionar y planificar una solución, implementar la solución y evaluar la solución. Si se fijan, son estos puntos que nosotros veíamos en el rubro que tiene que ver con las habilidades cognitivas. Es decir, no solamente visualizo qué me molesta, visualizo la situación, sino también esto me permite ir planteando a la vez de estas habilidades de negociación, de análisis, de selección, incluso de autoevaluación. ¿En qué consiste específicamente? Bueno, pues algo que es bien importante que, insisto, podemos hacer nosotros con nosotros mismos o con las personas a las cuales estamos atendiendo es que vale mucho la pena priorizar las necesidades, ¿sí? Y esto tiene que ver con que ante el contexto que estamos viviendo por el COVID-19, resulta que las personas tienen dificultades en diversos aspectos, en la alimentación, en el trabajo, en su salud, y hay una serie de problemas que se juntan y de pronto la persona no sabe qué hacer con tantas situaciones y necesidades que tiene. Entonces, un primer punto es que apoyemos a las personas o incluso a nosotros mismos a priorizar y ver cuáles son estas necesidades y cuáles de estas me están afectando más. Y si ustedes me dijeran todas, bueno, vamos a ver con cuál inicio. Porque en función de cómo priorizo la necesidad, va a ser cómo yo le voy dando a salida a cada una de esas problemáticas y alternativas. Entonces vamos a aprender a solucionar los problemas, los cuales incluso, si se fijan, van a ayudar a nosotros a sentirnos más seguros, sentirnos capaces de beneficiarnos, de eliminar incluso los pensamientos negativos que en muchas ocasiones nos dañan y hacen que la situación pueda incluso verse mucho más grave. Y en ocasiones podemos llegar a pensar, no puedo hacer nada, esto no tiene solución, no soporto esta situación. Pero cuando encontramos y hacemos esta labor de habilidades de solución de problemas,
nos ayuda justamente a sentirnos más seguros, ¿no? Y lo que veíamos, el concepto que veíamos al inicio, de sentirnos también autoeficaces, ¿sí? Es decir, capaces de sentirme capaz de realizar o de enfrentar las situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a preguntarnos o apoyar a las personas a preguntarse, ¿cuál es mi problema? Así que, ¿cuál es tu problema? Ajá. Obviamente, no de manera, pues, ¿cuál es tu problema? No, sino más bien, pues, ¿cuál es ese problema? ¿Qué es lo que ahorita me está, pues, aquí haciendo pensar mucho, no me deja seguir? ¿Qué es en específico lo que me está molestando? Y después vamos a preguntarnos, ¿qué podría yo hacer para solucionar este problema? Ajá. Entre más soluciones, como dice ahí, mejor. No importa si las soluciones de pronto no son tan viables, ¿no? Lo importante es que siempre vamos a pasar al siguiente punto, que es, vamos a ver qué de esas alternativas que yo voy a proponer, cuáles son las que me convendrían mejor, ¿sí? Es decir, si una persona nos dice, es que fíjate que estoy con mucha ansiedad porque no sé qué hacer, perdí mi empleo, etcétera, etcétera. Y entonces le decimos, bueno, ¿cuál sería esa alternativa que tú plantearías? Bueno, pues se me ocurre, pues, hacer mi currículum muy bien para mandarlo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Se me ocurre fumarme un cigarrito porque así me tranquilizo. Ok, está bien. Ok, ¿sí? Ahorita vamos a ver, no se espanten. Después, ya, da sus series de alternativas. Lo importante es no invalidar las alternativas, sino lo importante es ver que la persona misma vea qué ventajas y desventajas tiene cada una de las soluciones que acaba de ofrecer. ¿Sí? Primero, vamos a tratar de eliminar aquella solución que de entrada nos resulte desagradable. ¿Sí? Pero tomemos en cuenta las desventajas y ventajas de cada solución, ¿sí? Oye, ¿qué ventaja tendría el que ahorita tú actualices tu currículum y lo pongas? Pues eso me ayudaría, pues, a meter las últimas constancias que tuve, porque, pues, mi currículum es del 2004 y entonces, pues, ya ok, muy bien, ¿no? ¿Qué desventaja? Újole, pues que eso va a emplearme tiempo y tengo que buscar las constancias y ok, bueno, no importa, vamos a ver cómo lo puedes llevar a cabo. ¿Qué ventajas tendría el consumir tabaco? No, pues que me relaja, que me hace sentir bien. ¿Qué desventajas? Uy, no, pues mi esposa se enojaría porque siempre se molesta de que yo fume dentro de la casa y entonces me tengo que salir. Y eso no me permitiría entonces actualizar, ¿sí me entienden? Es decir, también se vale que la persona a través de esta habilidad cognitiva o nosotros tengamos ese análisis de qué tanto lo que llevo en el día a día, qué ventajas y desventajas está teniendo para mi vida. ¿Sí? Esta flecha que veíamos al inicio, ¿qué tanto esa alternativa que yo llevo me está orientando a un bienestar, a mi salud física y mental, o me está guiando a una situación difícil de manejar que me pueda llevar a un malestar en mi salud física y mental? Después es importante elegir nuestra solución preguntándonos cómo la voy a llevar a cabo, ¿sí? Si se fijan, estas herramientas al inicio parecen ser muy robóticas. Ay, que tengo que acercarme y tengo que modular el tono de voz y dado que traigo el cubrebocas voy a abrir un poco más los ojos o voy a acercarme a la persona. Y al inicio pueden ser que estas herramientas sean muy robóticas, ¿sí? Actuadas. Pero bien dicen que la práctica hace a quién, al maestro, ¿verdad? Entonces, cuando más las desarrollamos, sin querer ya estoy platicando y veo los ojos, ¿no? Y entonces resumo, y entonces ya digo, ay, ¿qué alternativas tengo para hacer la comida? Pues tengo esta, ok, ¿sí me entienden? Es decir, mientras más las desarrollemos y las practiquemos, van a dejar de ser tan esquemáticas como las estamos viendo ahorita. Pero algo muy importante de esto es preguntarnos cómo lo vamos a llevar a cabo, porque esto es algo muy importante de las habilidades de vida. No basta con que yo solo diga, hoy sí voy a hacer ejercicio, ¿no? O hoy sí voy a sentarme con mi esposo para platicar sobre la mesa. O hoy sí le voy a decir a mi persona atendida, a mi consultante, esta situación.
Sí, pero antes de eso vale la pena que nos preguntemos si habrá algún obstáculo que se pudiera presentar para llevar yo esta solución, ¿sí? Como estas que veíamos, uy, es que pues para actualizar mi currículum tengo que buscar las constancias, ¿ok? ¿Dónde están? Uy, no, pues están con mi hermana porque antes vivía con ella. Ah, ok, pero ya estoy visualizando los obstáculos. ¿Qué me va a permitir eso? Que la habilidad realmente se lleve a cabo. Porque en ocasiones, cuando vemos que no tengo los tenis para realizar el ejercicio o las constancias no están, pues ya mi alternativa, si se dan cuenta, pues no va a ser fácil de llevar y por lo tanto probablemente no la voy a llevar a cabo. Entonces vale mucho la pena que digamos cuáles van a ser esos planes para yo llevar a cabo esa alternativa que me estoy proponiendo. Finalmente, llevo a cabo la solución, digo la alternativa, y me pregunto, esta es la habilidad de autoevaluación, es decir, ¿cómo me fue en esta solución? Al final de la semana, ¿cómo me fue en esta solución que yo ya puse sobre la mesa? E incluso podemos decir, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho me sentí? Pues un 7. No, ok, muy bien, ¿no? Y puedo también preguntarme, ¿por qué un 7 y no un 10? Bueno, porque me faltó meter algunas constancias, pero así lo envié porque ya era el tiempo. Ok, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar la próxima vez esa habilidad? ¿Sí? Y en eso consiste solución de problemas, en una cantidad de herramientas que yo puedo utilizar con el objetivo de realmente tener esta posibilidad de solución. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Que era incluso de lo que ustedes vieron anteriormente. Entonces, Prilla vive en una comunidad abarrotada. Uno de sus vecinos, Deepak, es un hombre mayor que vive solo. Prilla lo llama por teléfono y le pregunta cómo está. Deepak dice que no ha podido salir a comprar el medicamento que normalmente toma para su hipertensión. Prilla va a comprar comida todas las semanas y sugiere que podría ir a la farmacia y comprar también la medicina de Deepak. Decide en un lugar seguro fuera de la puerta de Deepak, donde él puede dejar dinero y Prilla puede dejar la medicina. De esta manera no necesitan tener contacto físico. Si se fijan, estas habilidades también tienen que ver con habilidades psicosociales, que probablemente en comunidades de algunos estados, pues tengamos esa visión de personas que tienen esta situación problemática de llevar a cabo sus acciones, de comprar sus medicamentos, y nosotros ante una labor comunitaria podemos apoyar también con estas habilidades de vida. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la habilidad de parar, pensar y actuar, es decir, ayudarle también a la persona cómo puede promover estos insumos o llevar a cabo alternativas. Este ejemplo, si se fijan, tiene que ver con el que veíamos hace un momento, es decir, a este me refiero, ¿sí? Donde le apoyo a la persona a que pare, a que analice, ¿sí? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi problemática? Pero que lleve a una habilidad de solución de problemas, qué alternativas tengo, cómo puedo solucionarlo, qué ventajas, qué desventajas, qué obstáculos, hasta que finalmente puede incluso llevar estas acciones a una manera autosuficiente que puede ayudarle en esta situación que puede estar viviendo ante un contexto como el que estamos nosotros teniendo por el COVID-19. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Incluso podemos hacer parte de algunas otras organizaciones de la sociedad civil que apoyen o que puedan estar apoyando, y finalmente llevarlo a la acción y que esto nos permita también ir promoviendo acciones que nos hagan sentir capaces de solucionar nuestros problemas, aunque incluso pueden ser muy difíciles como lo que estamos viviendo, ¿no? Una persona que quizá no tiene un recurso para su alimentación. Finalmente, las habilidades que vamos a ver ahorita tienen que ver con el control de emociones, ¿sí? Y antes de pasar a ellas, me gustaría dejar claro que primero lo que tenemos que hacer es validar las emociones y validarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que es válido que ante una situación como la que estamos viviendo podamos presentar tristeza, enojo, ansiedad, incertidumbre.
Y eso es bien importante, que yo pueda decir, es normal sentirme así. Pues sí, es esperado ante una situación como la que estamos viviendo. Y eso tiene que ver con las habilidades para el control de emociones. Es decir, vale mucho la pena preguntarnos cómo yo manejo estas situaciones difíciles de la vida que se transmiten en muchas ocasiones en una situación de estrés. Y una habilidad que podemos emplear es el cambio de pensamientos. Como ustedes han observado, a nosotros puede que nos haya pasado por la cabeza enfermar o contagiarnos o contagiar a alguien de nuestra familia o estar constantemente pensando en si me voy a contagiar o ya salí y entonces regreso a casa o qué va a pasar de esto. Es decir, muchas veces estos pensamientos hacen que nos sintamos mucho más preocupados o con mayor ansiedad o estrés. Entonces vale mucho la pena apoyarnos dándonos autoindicaciones, es decir, permitirnos también sentirnos relajados, procurar sentirnos calmados, sentirnos tranquilos, ¿sí? Y por eso vamos a tratar de cambiar nuestras ideas a ideas más realistas, es decir, ¿cómo puedo resolver estos cuestionamientos que están constantemente? ¿Qué recursos tengo y puedo utilizar? ¿Cómo utilizar estos recursos? ¿Cómo no dejarme vencer por esta situación? Y sobre todo tratar de evitar pensar anticipadamente en pensamientos derrotistas. ¿Qué quiere decir? No, es que me voy a enfermar muchísimo y ya estoy sintiendo, e incluso luego eso se transmite en algo físico, donde ya sentimos que el corazón nos late, que ya nos vamos a desmayar. Es decir, muchas veces nuestros pensamientos pueden incluso promover una situación o una reacción fisiológica. Entonces vale mucho la pena tratar de detenerlos, tratar de manejarlos, ¿sí? No de controlarlos, sino más bien darles entrada a veces, es decir, es natural, es válido que yo me sienta así, sin embargo, voy a tratar de enfrentarlo, de manejarlo, para que yo pueda ir a mi trabajo o pueda subirme al transporte o pueda convivir con mi familia, ya que a veces estos pensamientos pues pueden tener complicaciones. ¿Qué podemos hacer entonces para controlar nuestro estrés? Podemos acompañar justamente en cambiar estos pensamientos a pensamientos más realistas, es decir, no me refiero a que digan, no, todo está muy bien y todo va a estar bien y vivan los optimistas, no, a pensamientos más realistas, es decir, por el momento creo que me tomé la temperatura y la tengo bien, pues cuando salí me puse mi cubrebocas, mi gel, no tengo algún otro indicador, entonces voy a tratar de tranquilizarme. Pero si veo algún indicador, bueno, voy a tratar qué hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, en un pensamiento realista, si mi preocupación es enfermarme o si mi preocupación es enfermar a otro, etc. Otra habilidad que podemos emplear es imaginarnos cómo nos gustaría actuar. ¿Sí? Es decir, imaginarme cómo me visualizo yo de una manera tranquila, cómo yo me visualizo empleando estas herramientas de solución de problemas, hablando con mi esposo de una manera tranquila, o saliendo y subiéndome al metro con todas mis herramientas que yo ya puse. Sí me siento con ansiedad porque va mucha gente, pero sé que traigo mi cubrebocas, sé que me puse mi gel, sé que traigo además mi careta, sé que traigo mis goggles, sé que... Y eso puede ayudarnos también a sentirnos más tranquilos. Evidentemente también podemos utilizar las herramientas que no me voy a detener mucho porque sé que ya lo vieron a lo largo de otras exposiciones, pero sabemos que para el manejo de nuestras emociones mucho nos va a ayudar la respiración profunda, que podemos nosotros, insisto, implementar con las personas o hacerlo nosotros mismos, incluso diario, es decir, antes de dormir o antes de iniciar el trabajo, inhalo, exhalo. Y esta herramienta es muy útil, incluso es basada en la evidencia. En muchos casos se ven que estos ritmos se regulan cuando nosotros respiramos mejor y profundamente, y eso impacta mucho incluso en cómo soluciono problemas. Cuando yo estoy calmado, cuando lo acompaño con respiración profunda,
las personas demuestran cómo solucionan de mejor manera estas situaciones, ¿sí? Entonces, podemos respirar de manera consciente tomando una lenta inhalación por nuestra nariz, dejando que el oxígeno entre lentamente y llegue al punto en que la mano del estómago sea la primera que se mueva. La exhalación debe de ser más lenta que la inhalación, aproximadamente el doble de tiempo, es decir, si yo inhalé en 4 tiempos, detengo y saco en 8 tiempos. Es importante que cuidemos nuestra postura, que la recarguemos con nuestra espalda derecha, echando los hombros atrás, y eso incluso si estamos dando una atención remota, sí se lo podemos decir a las personas. A ver, le voy a pedir que en este caso se siente, o si está en su cuarto puede acostarse, yo la voy a ir guiando. A ver, quisiera escuchar que usted cómo está, cómo se escucha que sale el aire por su boca, y eso también lo podemos implementar si nuestra labor la estamos haciendo a distancia. Vale. Ahí normalmente me han preguntado si durante COVID hay alguna indicación especial por la respiración. O sea, más o menos he explicado que a menos que haya realmente una situación como, o sea, prácticamente asintomático se considera la respiración, pero si no, preferimos utilizar otras técnicas. Así es, sí. Y de hecho sí se me pasó, de hecho lo tenía en el cuadro y no lo dije, es que antes de llevar esta técnica preguntemos el estado de salud de la persona, ¿no? Es decir, también si la persona tiene una situación como una enfermedad obstructiva crónica, pues no es la herramienta útil, o incluso ante, como dice muy bien el doctor José, si la persona está teniendo complicaciones con la respiración, pues entonces utilicemos las otras técnicas que tenemos a la mano. Siempre hay que descartar esa parte para que las habilidades que yo utilice sean las adecuadas. De la misma manera, la misma que vamos a ver a continuación, pues supongamos que es una persona que tiene alguna situación en su cuerpo, que no puede tensar y destensar, pues no utilicemos la herramienta, sino más bien utilicemos quizá la de cambio de pensamientos o la de solución de problemas o las que vimos hacia atrás, no necesariamente. Y también vale mucho la pena preguntarle a las personas, de estas habilidades que acabamos de ver, ¿con cuál se sintió mejor? Ay, fíjese que me sentí muy bien con esta de relajación muscular progresiva, porque cuando tensé y distensé, me sentí más relajado. Fíjese que siempre en los hombros tengo la tensión. Ah, excelente, entonces es una herramienta que usted puede utilizar. Híjole, no, ¿qué crees? A mí no me gustó la de respiración profunda porque me empezó a doler el estómago y me mareé y no sé. Bueno, ok, le podemos explicar que a veces es natural porque no respiramos profundamente, pero si le causa molestia, mejor no lo haga y mejor utilice otras herramientas. La relajación muscular progresiva es acompañar la respiración diafragmática a la vez que tenso y destenso los músculos de mi cuerpo. Esta herramienta parte del principio de que no se puede estar tenso y relajado al mismo tiempo. Entonces podemos ir con los hombros, bajar los hombros, con la cara, si es que la tensión la tengo en la cara y la relajo, con los brazos, con la frente, con la mandíbula. Es decir, la idea es que yo vaya guiando a la persona a que tense y destense cada una de las partes de su cuerpo. O incluso le puedo preguntar, ¿dónde en su cuerpo siente que el estrés? Híjole, ¿qué cree que en los glúteos? Ah, ok, pues entonces vamos a apretar los glúteos y los vamos a relajar, ¿sí? No, pues ¿qué cree que en la espalda? Ok, entonces vamos a tratar de hacer nuestros hombros hacia atrás en 5 tiempos, respire y vuelva a su posición, ¿sí? Es otra de las técnicas, pero como bien dice el doctor, utilicémosla siempre y cuando para la persona sea útil utilizarla, descartando si no hay ninguna molestia muscular o física para llevarlo a cabo, o de la respiración. Ajá. La pareja de Josephine fue llevada al hospital con COVID-19. Está tan preocupada porque no está durmiendo por la noche, no puede comer y tiene dolor de espalda. Josephine está hablando con su colega, Julia, por teléfono, y le dice cómo se siente.
Julia la escucha y muestra su apoyo y cuidado. Ella le pregunta a Josephine si hay algo que pueda hacer para sentirse mejor. Josephine está tan cansada que no puede pensar en nada por el momento. Le duele tanto la espalda. Se da cuenta que ha estado en casa sin caminar o moverse mucho, bailar por las mañanas con buena música, como ella y su pareja normalmente lo hacían. A Julia le encanta esta idea y dice que puede reunirse con ella por teléfono o videollamada por la mañana para estirarse y bailar también. Josephine está contenta con esta sugerencia y que su colega se una a ella de esta manera. ¿Sí? Entonces ya está muy contenta bailando, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Y yo entiendo, ¿verdad? Que ante una situación como esta, ustedes me preguntarán, oye, pero si su pareja está, ¿no?, en el hospital, ¿Qué hace y ella está bailando, o cómo, ¿no? A lo que voy es que evidentemente vale mucho preguntar que si yo no realizo estas acciones para sentirme mejor, difícilmente voy a poder apoyar a mi familiar, o incluso yo también me puedo enfermar, y ahora no solamente es mi pareja, sino ahora yo también. Entonces, evidentemente esto va también en función de las características de la persona, y si la persona me dice, no, yo en este momento no puedo bailar porque, ¿cómo? Es una falta de respeto, bueno, ok, no lo haga, pero lo que sí puede hacer es respirar profundo o las habilidades que ya vimos, porque eso le ayudará a usted a sentirse más tranquila. ¿Sí? Bueno, finalmente me gustaría terminar con recursos adicionales que ustedes pueden tener a la mano. Primero, seguramente ya lo han comentado, pero bueno, esta liga, que es misalud.unam.mx/COVID-19, es una herramienta que ustedes pueden ocupar para ustedes o para las personas. Es un cuestionario que ustedes, la idea es que podamos detectar riesgos en la salud mental ante este contexto, y al final les da una retroalimentación y algunos recursos adicionales como son infografías, números telefónicos y también la posibilidad de que si ustedes dan su consentimiento para ser contactados, la Facultad de Psicología, la Secretaría de Salud o el Instituto Nacional de Psiquiatría puede ponerse en contacto con ustedes para ser atendidos. Sabemos esto seguramente, que está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que actualmente está dando consejería psiquiátrica vía telefónica a través de estos números para la población en general y personal de la salud, en caso de que así lo requiera. Los números de la línea de la vida, del programa de atención psicológica a distancia, que es donde yo estoy laborando en la UNAM, el Consejo Ciudadano, los centros de integración juvenil, el número de la unidad de inteligencia epidemiológica con el dígito 4, si es que ustedes lo requirieran. Sabemos y recordar que el Instituto Nacional de Psiquiatría está cuidando a quien nos cuida, entonces está brindando atención a los profesionales de la salud que puedan estar teniendo alguna situación en su salud mental. Y quiero poner a su disposición estos cursos que son de la universidad, de la Facultad de Psicología, donde ustedes pueden cursarlo y que haya algunos, por ejemplo, de habilidades de vida como sin tristeza, cómo controlar mi estrés, no más mito, sexualidad saludable, emociones al límite, prevención de autolesiones y suicidio, problemas de conducta y desarrollo en niños y adolescentes, ayudando a mi familiar a evitar el consumo de alcohol, drogas, guía para padres para la conducta adolescente, prevención de adicciones, efectos físicos y crianza positiva. Estos cursos no solamente tienen la intención, y de hecho son más bien orientados al público en general, es decir, que si ustedes tienen a una persona, a un consultante que pueda realizar estos cursos, la idea también es que ellos puedan adquirir habilidades como una herramienta adicional al tratamiento o sesión que yo le puedo estar brindando. Si ustedes quieren inscribirse a través de esta liga, que muchas gracias, me hicieron favor de compartir en el chat, ustedes pueden poner sus datos y en función de esos datos les llega su bienvenida para que puedan iniciar el curso que ustedes seleccionen a través de este Google Form. Sabemos también que la Secretaría de Salud pone a disposición otros cursos
como salud mental en primeros respondedores, apoyo psicológico de primer contacto, esto lo van a estar viendo también en otro tema, comunicación empática de malas noticias, etc. Y finalmente yo quise compartirles cuáles fueron los documentos en los cuales yo me basé para esta presentación, que son documentos de la OMS, pero también de la universidad, que son enfoque de habilidades para la vida en niños y adolescentes, el programa de satisfactores cotidianos para usuarios con dependencia, porque mucha de la evidencia de habilidades para la vida se ha encontrado en cómo impacta en una persona que consume sustancias, y también este de la OPS, que es de habilidades psicosociales básicas, guía para el personal de primera línea de respuesta ante el COVID-19. Recordar nada más para terminar que todos nuestros estilos de vida saludable tienen un proceso también, ¿sí? Podemos tener un pasado donde igual no estamos empleando todas estas habilidades, igual estamos teniendo dificultades para nuestro autocuidado, pero siempre hay un momento de curso de vida, es decir, el hoy, para emplear y promover un futuro mejor, que esto nos permita, pues, tener un rendimiento y una vida más saludable. Entonces, bueno, yo con eso termino. Les agradezco a todos su atención y pues recordar que nuestra salud también es mental. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, agradezco mucho a todas estas herramientas que para nosotros, bueno, para mí eran muy importantes que se presentaran aquí en esta serie de conferencias. Hemos hablado sobre muchas cosas, hemos hablado sobre muchas situaciones. Hoy en la mañana particularmente hacíamos cuentas en una conferencia que tuve que dar hay una relación que dice que posterior a las grandes crisis los diagnósticos en trastorno mental, particularmente la depresión y los trastornos de ansiedad aumentan entre el 10 y el 20%. Si estábamos pensando que teníamos aproximadamente 6 millones de pacientes con depresión en México, este aumento todavía lo hace más complicado. No estamos pensando, no en una ola masiva de trastornos mentales, pero sí una ola masiva de síntomas, que esos síntomas se pueden trabajar muy bien a partir de las estrategias que la maestra Alejandra nos presenta, y que una cosa que digo, independientemente de lo bien que lo presenta Ale, creo que la otra situación es que han trabajado mucho en la Facultad de Psicología para brindar herramientas gratuitas para nosotros los que estamos en ese trabajo, ¿no? Que pueden ayudarnos a resolver esas situaciones en estos momentos y ir previendo que nosotros seamos uno de estos números totales con trastornos relacionados a la salud mental. Entonces, igualmente, insisto, esta es la razón por la que para nosotros es importante esto. Sé que esto no es un curso de habilidades para la vida, pero es importante que abra su interés para desarrollar o tomar cursos más profundos sobre estos temas, ¿no? Y cómo dividirlas, cómo entenderlas. A veces las hemos hecho, pero no sabemos por qué. Bueno, ahora ya sabemos cómo, ya sabemos por qué y las podemos sistematizar. Quisiera dar oportunidad, no sé, Jess, si tenemos alguna pregunta. Sí, solo antes de iniciar las preguntas, nos piden de favor que si puede poner la maestra la diapositiva donde aparecen la gran cantidad de cursos. Sí, claro. Sí. ¿Y están ¿Está ahora? Sí. ¿En esa dirección? Esa y la que sigue para ver los links. La que sigue después. Esa. Muchas gracias. Sí, aquí tenemos una pregunta de Rubí Angélica. Dice, si un paciente es sospechoso de COVID-19 y en un caso extremo, incluso es su propio familiar, ¿cómo convencerlo para hacerse la prueba y que tenga confianza? ¿Algún tips que le podamos dar? Sí, bueno, eso es muy importante y yo partiría con esto que comentaba de una habilidad muy importante cuando queremos promover que una persona adquiera estas habilidades de autocuidado, es ser empáticos también, ¿sí? Entonces vale mucho la pena decir, mira, yo entiendo que estés preocupado, o entiendo que estés molesto, o entiendo que te sientas culpable, qué sé yo, es decir, escuchar un poco a la persona y partir un poco de validar
cómo se siente o qué. Ajá. Lo segundo es preguntarle y también decirle, ¿cuál es esta situación o cuál es el motivo por el cual no quieres ir? ¿No? Puede ser porque a la persona le dé miedo a ir a una institución de salud, puede ser porque le da mucho miedo saber que tiene el COVID y eso puede acelerar un diagnóstico o una sintomatología, qué sé yo. Es decir, vale mucho la pena preguntarle cuál es la razón y ser muy empáticos, ¿sí? Decirle, entiendo que recibir un diagnóstico puede ser muy preocupante o puede ser muy triste o puede ser, sin embargo, y ahí podemos nosotros decirle, pero ¿cuál sería el beneficio de ello? Bueno, pues me ayudaría a cuidarme mejor o decirle a mi trabajo porque de esa manera pudieran darme la oportunidad de guardarme o de irme en cuarentena, ¿sí me entienden? Es decir, brindar también la posibilidad de preguntar qué ventaja tendría el que yo haga eso. Que a veces nos cuesta trabajo sensibilizar a las personas, pero vale mucho la pena también resaltar qué beneficio voy a tener con ello, y que lo reflexione también. Y de esa manera, incluso una habilidad que vimos aquí es cómo yo puedo apoyarte. No, pues es que no sé cómo ir, además está bien lejos, o es muy caro. Bueno, entonces podríamos ver qué alternativas tenemos a la mano para poder apoyarte. Si quieres, yo busco en el internet, ¿sí me entiendes? O sea, también esta habilidad puede ser de brindar apoyo, de validar, de preguntarle cuál es la situación por la cual no quiere ir y ayudarle un poco en esta estrategia de solución de problemas a qué otras alternativas tendremos para solucionar. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta de Patricia Ledesma López. Cuando la ansiedad te la causa el mismo hecho de ocupar el equipo de protección, ¿qué podemos hacer si de entrada sabemos que no podemos quitarnos el equipo? ¿Cómo podemos hacerle como para manejar esa ansiedad en el momento en el hospital? ¿En el que perdón? En el cuando tú sientes la ansiedad, pero tienes puesto el equipo. Ya. Y no te lo puedes como quitar. Sí. Entonces. Sí. De hecho, en este manual que vimos al final decía también un ejemplo como ese, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Si yo tengo mi equipo y estoy todo cubierto para que la persona me vea, ¿no? Entonces podemos emplear desde cosas muy sencillas, como decía el manual, ponerme una foto para que la persona sepa quién me lo está atendiendo, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque sí es cierto, ¿no? Yo creo que nuestros profesionales de la salud, y que ahí también debemos de ser como muy empáticos, es, insisto, validarnos y decir, me siento muy con ansiedad o me siento muy abrumado, ya muero de calor con este cubrebocas o con este equipo. Vale la pena también dar entrada a eso que me está molestando, me siento muy mal, esto y esto, pero después de decir, a ver, ¿se acuerdan de darme autoindicaciones y decir, voy a permitir sentirme tranquilo, dónde siento la mayor molestia? Voy a tratar de respirar profundo porque evidentemente no puedo quitármelo. Si me lo quitara, entonces estoy en riesgo de... Puedo ir viendo cuál sería la consecuencia de hacer o la ventaja o desventaja de hacer alguna u otra solución e incluso ver si tengo otra alternativa, ¿no? O una visión hacia el futuro, decir, bueno, mi horario ya falta poco, ¿no? Como una visión un poco más a la positividad, decir, ya falta poco para quitármelo, entonces voy a tratar de respirar, inhalar, pero resulta que respiro y me siento que me ahogo con este cubrebocas. Ok, bueno, entonces voy a tratar de tensar y de tensar mi cuerpo, de elevar mi hombro. Y si no, entonces la otra herramienta de imaginación. Voy a tratar de imaginar que me siento más tranquilo, además de pensar y decir cómo me visualizo sintiéndome más tranquilo y eso a qué me apoya. Me apoya a que pueda atender a mejor la persona, a que quizá no esté irritable ante la situación, a que no tome una decisión de quitármelo y entonces me ponga en riesgo. Entonces creo que puede ser una labor de mezclar todas las alternativas. Y algo importante es que si una herramienta no me funciona, ¿qué otra herramienta puedo utilizar? Y si esa tampoco me funciona, ¿qué otra puedo utilizar? Y si esa tampoco, ¿qué otra y qué otra puedo emplear? Y quizá, si es algo que me está molestando constantemente, entonces puedo darme un momento cuando no esté en esa situación y decir, esto me está molestando, ¿qué otras alternativas tengo yo para solucionarlo? ¿Sí? Dado que quizás se me acotaron todas las herramientas, pero ¿qué otras sí puedo tener
disponibles. Muchas gracias, maestra. Hay otra también consulta, del usuario Fer, que no sé si mujer o hombre, pero Fer. Esperanza. Ay, mira el doctor. Saludos, doctor. Bueno, Fer comenta cómo tratar con una persona con depresión y que no lo reconozca. Con depresión y que no lo reconozca. Que no reconozca que la tiene, pero ¿cómo entonces tratarla? Sí, bueno, pues la depresión ya estaríamos hablando de otro trastorno, ¿no? Un trastorno mental. Y bueno, ahí más bien sería cuestión de identificar si realmente es depresión o la persona está pasando por una situación de tristeza que no está pudiendo manejar, o de duelo exactamente, ¿no? Sabemos que en el caso de la depresión, bueno, el que la persona deje de hacer sus actividades cotidianas o que ya no sienta placer por las actividades que antes realizaba, es decir, esta parte de anedonia, así de como tristeza, pero además que ya impacte en sus acciones, en las actividades que lleva en el día a día, probablemente sí me pudiera estar hablando de una depresión. Primero esa sería un poco la invitación, a que estamos refiriendo con eso, ¿no? Y no porque la depresión sea mala, vamos a ver que vamos a tratar de quitar el estigma que todavía se tiene a la salud mental, pero podríamos partir justo de reflejar un poco a la persona cómo la veo. Ajá. Es decir, oye, últimamente he notado que pues lloras constantemente cuando hablamos, o como que noto que la voz se te quiebra, o, es decir, a veces vale mucho la pena reflejarle a la persona cómo la estoy observando sin utilizar una etiqueta. ¿Sí me entienden? Es diferente decir, oye, José, como que te veo bien ansioso, a que si yo le digo, oye, José, como que veo que constantemente estás moviendo tus manos, o que estás sudando, ¿no? Es más tangible, es más visible, e incluso puede ayudar a las personas a cómo enfrentarlo, ¿sí? Es distinto que si yo le digo depresión, y incluso las personas dicen, ¿depresión? Estaré loca, ¿no? O decir, ¿depresión qué? Yo no estoy loca. Es decir, ¿se acuerdan de lo que vimos inicialmente? La manera en cómo yo respondo, la manera en cómo yo empleo estas habilidades de comunicación, también puede ser la manera en cómo la persona puede responder. Entonces, la primera invitación sería decirle, oye, he notado que últimamente, pues, estás mucho tiempo en cama, o que has dejado de hacer lo que a ti te gustaba, que era, no sé, ver tus telenovelas, o te levantabas de empatía, pero también de asertividad, y decir, fíjate que a mí eso me mantiene un poco preocupada por ti, o preocupado por ti, o eso me tiene también a mí con ansiedad, o eso me tiene a mí un poco abrumado, qué sé yo, de yo. Mi experiencia. ¿No? De cómo yo lo percibo, y me gustaría ayudarte, ¿no? O igual puedo estar equivocada, o no sé si algo pase, y bueno, pues esperar a que la persona nos responda. Y nuevamente las habilidades que ya habíamos visto, ser empáticos, utilizar estas herramientas de acercarme. Si se fijan también, modular el tono de voz nos ayuda, incluso es una habilidad de comunicación. Cuando leí el caso de Precious, ¿no? Es distinto decir, claro, señora, pues escucho que usted se divertía mucho. Es distinto a que si yo le digo, claro, escucho que también está recordando momentos divertidos. Ajá, es decir, puedo iniciar con un tono de voz alto y disminuirlo a la frase final, y eso también tiene que ver con una herramienta que conocemos que es entrevista motivacional, que ayuda mucho a la interacción. Entonces, en resumen, yo diría primero, tratemos de evitar etiquetas y más bien decirle cómo la percibo. Claro, si tiene un diagnóstico, pues puedo yo ya decirlo, ¿no? Decir, oye, pues derivado de que te diagnosticaron depresión, pues he observado que, ¿no? Puede ser. Pero si no, bueno, partamos de, te observo que estás un poco seria, o ¿sí? Como algo de lo que sí puedo escuchar y puedo observar de la persona, ser empáticos, hablar desde eso, porque se lo pregunto, porque a mí me preocupa, porque quisiera apoyarte, porque me mantiene pues un poco también a mí triste, o qué, darle la oportunidad de que no lo diga, darle empatía, es decir, tratar de validar sus sentimientos y brindar apoyo.
¿Cómo puedo ayudarte ante esta situación? Y si no, pues utilizar también la herramienta de solución de problemas que tengo disponible para apoyarla en función de lo que ella me responde. Muchas gracias, maestra. Hay una opinión de parte de Charlie Adona, del CAI de León, que de hecho se me hace bastante pertinente porque quizás es algo que en todas nuestras sesiones no hemos hablado, pero tiene que ver con el contexto laboral. Y lo que él opina es que mucha gente tiene miedo en sus trabajos porque no se respetan las cuarentenas, porque al final las personas pueden quedar sin trabajo y eso les genera mucha angustia, ¿no? El saber que se van a quedar sin trabajo y que incluso si les llegan a hacer la prueba, ¿no? Y salen positivos, pues se puede complicar más porque les causa más angustia. Claro. Sí, y por eso partíamos también de esta, me voy a regresar un poquito también, porque como les comentaba yo al inicio, pues las situaciones son diversas, ¿no? Laborales, educativas, familiares, sociales. Y recordar esto, ¿verdad? La invitación sería ver qué cosas puedo controlar y qué cosas están fuera de mi control, ¿sí? Y nuevamente, a través de, primero, tratar de validarnos y decir, híjole, el hecho de mi trabajo o de estar en cuarentena ya me mantiene muy abrumado, me mantiene muy con ansiedad, ajá. Y también vale mucho la pena, quizá no lo comenté, pero valdría la pena también decirle a alguien de nuestra confianza cómo eso me hace sentir, ¿no? Oye, no sé, a la esposa, novia, amigo, oye, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque pues ya estoy más de 3 meses en cuarentena, no sé qué va a pasar, no sé si vamos a regresar al empleo, ¿no? O ya me corrieron, ¿no? También vale mucho la pena que una habilidad sea compartir o expresar mis sentimientos, a veces también con quienes sepamos que podemos sentirnos más tranquilos, ¿sí? En ocasiones hay personas que dicen, no, pues es que de plano no sé con quién hablar porque con nadie me siento tranquilo. Bueno, pues ahí tienen las otras herramientas de la atención psicológica a distancia y de todos los recursos que acabamos de ver. Pero algo importante será, una vez que me valido, que le doy entrada a esa situación, puedo utilizar las otras herramientas que ya vimos, pero también puedo ir viendo un escenario. Es decir, si esto ocurriera, ¿qué pudiera yo ir implementando? Es decir, si realmente ocurriera que no me van a llamar del trabajo o hay un despido, ¿qué herramientas tengo? Y nuevamente, ¿qué alternativas tengo? ¿Habrá alguna asociación de búsqueda de empleo? O resulta que cuando se lo platiqué a mi compadre, él tiene una oferta o conoce a un amigo que tal cosa, ¿no? Entonces, uno, pues es tratar de validarnos, que evidentemente no es una situación sencilla el saber que podemos perder nuestro empleo, pero también cuestionarnos. El hecho de que yo esté constantemente pensando en ello, que esté preocupado todo el tiempo, ¿me ayuda o no para resolver esta situación? Y si me ayuda, bueno, pues entonces sigamos implementando las estrategias. Pero si no me ayuda, creo que es el momento de ver cómo puedo yo tener ese autocuidado e ir nuevamente implementando acciones y alternativas para la solución en caso de que se presentara una pérdida de empleo, quizá llenarnos de otros recursos donde quizá algunas organizaciones estén dotando de algunos empleos o de algunos oficios o de algunos recursos que pudieran ayudarnos a enfrentar mejor las situaciones. Gracias, maestra. También tenemos otra pregunta, bueno, desde el comentario de María Isabel García, que comenta ya que es muy difícil reintegrarnos a la vida habitual, ¿no? Que ahorita, pues, como lo estaba comentando justo también en la respuesta, con el miedo de contagiarnos. Y la pregunta sería, ¿qué pues, se puede hacer para superar este miedo, esa angustia y poder salir sin tanta angustia o tanto estrés? Claro. Yo creo que ahí, insisto, estas reacciones que nosotros tenemos ante esta situación y sobre todo a salir de casa, ¿no? Incluso les comparto, yo estoy trabajando desde casa y ahorita que salí, pues es una reacción incluso esperada, ¿sí? Es esperada, es incluso necesaria, ¿sí? Y es una reacción incluso natural, ¿sí? Que puede ser a través de lo fisiológico o de lo mental,
de pensar o de tener miedo a entrar a un lugar, o ya hacía mucho que no salía y a exponerme, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero partiría de que a veces estas reacciones son esperadas, son naturales. Eso ya de por sí nos ayuda a sentirnos pues más tranquilos, ¿no? Porque, bueno, es natural que me sienta así. Y la siguiente es, ¿cómo realizo un plan de seguridad? ¿Sí? Como este ejemplo que yo les ponía, resulta que para ir a mi trabajo tengo que subirme al transporte público a las 7 de la mañana, ¿no? Donde, como ustedes saben, bueno, si algunos son de la Ciudad de México, el transporte a esa hora está lleno de muchas personas, ¿sí? Y ante una situación como esta, naturalmente es esperado que yo me sienta preocupado, ansioso, con estrés, etcétera, de que me vaya a contagiar o me vaya a enfermar. Pero por el otro lado está esta situación de si no voy a mi trabajo, pues entonces, ¿cómo mantengo a mi familia, no? Y bueno, en ocasiones lo que hacemos, pues es entonces subirnos al transporte y con el miedo que eso implica. Entonces, un primer paso sería, pues es esperado sentir eso, validar, pero hacer un plan de seguridad. Es decir, dado que voy a subirme al transporte, ¿qué herramientas me han dicho que tengo que utilizar? Bueno, mi cubrebocas. Ajá. Una careta si es posible, digo, dependiendo, ¿no? Gogles, ¿sí? Mi gel todo el tiempo. Si se puede, estas combinaciones para que al salir del metro yo pueda, pues, como desinfectarme, no sé cómo se llame. He escuchado que sanitizar no era la palabra correcta, entonces, bueno, ¿no? O llego a mi trabajo y si es posible cambiarme de ropa, ¿no? O algunas cuestiones que sean... Que me hagan sentir exactamente más seguro ante la situación. Ajá. Resulta que a esa hora va mucha gente, entonces quizá voy a procurar levantarme un poquito más temprano donde sé que quizá no va tanta gente, ¿sí? Porque pues igual ahí la sana distancia puede ser que sea un poco complicado, pero si sí se puede, pues voy a mantener la sana distancia con los demás. Resulta que voy en el metro y alguien estornuda, ¿no? Y entonces eso implica que otra vez vuelva yo a sentir estos pensamientos o estas ideas o esta sensación de incertidumbre de que me voy a contagiar. Entonces puedo utilizar las otras herramientas. Tranquilo, sí, acaba de estornudar, me siento un poco con ansiedad o nervioso, sin embargo, traigo mi cubrebocas, además me puse mis gogles, saliendo ahorita voy a ponerme mi gel y en ocasiones hasta puedo utilizar otras estrategias como distraerme en lo que voy. Si es posible, puedo sacar un libro y voy leyendo, o voy viendo ahí quién pasa en las estaciones, o un poco el cielo, si es que me tocó la ventana. También puedo utilizar mis sentidos con el objetivo de sentirme más tranquila, ¿sí? Pero yo creo que la idea es ver mi situación de riesgo, por ponerlo de alguna manera, y qué acciones puedo emplear para, como muy bien dice el doctor, me ayuden a mí a sentirme más tranquilo ante esa situación e incluso mover contextos, como les decía. Bueno, me voy a ir un poquito más temprano para no agarrar el pico donde hay mucha gente, ¿no? O si voy a ir al banco, voy a tratar de ir a una hora donde probablemente no hay mucha gente y pueda yo mantener mi distancia o estas acciones. Voy a comprarme mi careta o voy a ponerme mis gogles o voy a comprarme un cubrebocas de los que recomiendan y que de esa manera yo me pueda sentir más tranquilo, porque sí es totalmente válido que nos sintamos así, sobre todo cuando tenemos una necesidad de ir a trabajar o de ir a la escuela o de ir a hacer nuestras actividades con el contexto del COVID-19. Ok, muchas gracias, gracias, maestra. Aquí el doctor Andrés Esperanza quiere participar. Sí, claro. Doctor, adelante, ya tienen su micrófono abierto. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias por la ponencia. Quería yo hacer el comentario. No todas las personas tienen probablemente la misma necesidad o misma salida. Y también mi recomendación para disminuir el estrés precisamente son las mascotas. Ayuda muchísimo. Hay mascotas para todos, desde perros, gatos, insectos, roedores,
y demás, ¿no? Y es una excelente terapia. Yo creo que a la mayoría, a los que tenemos mascota, o podemos decir que contamos con una mascota, nos ayuda a sobrellevar ese estrés del día al día, ¿no? Hablando incluso del síndrome de burnout, caray, ayuda muchísimo y el ir a pasear a la mascota, el alimentarlo, y comentaba usted hace rato precisamente de quienes dicen, no tengo con quién hablar, uy, yo me llevo de maravilla con mi perro. Creo que ya lo vieron que andaba de metiche, que le interesó la plática, entonces está súper consentido. Y vaya, como tengo lejos a mis hijos también, yo estoy en San Luis de la Paz, trabajo en doctorado, mis hijos están en la ciudad de León, y vaya, estoy con mi esposa, no puedo decir que estamos solos, porque tenemos a estos dos hijos, ¿no? El perrito como y el otro. Entonces, yo creo que sería una excelente terapia. E insisto, no es para todos, habrá quienes no tengan tiempo, quienes no tengan paciencia, porque vaya, hasta los peces que prácticamente se mantienen solitos, hay que tenerles ciertos cuidados, ¿no? Pero yo creo que ayuda mucho, el apoyo de la mascota. Gracias. Gracias a usted. Sí, muchísimas gracias, doctor, porque eso que comenta, sí es cierto, ¿no? Las mascotas son un recurso muy, muy, muy importante, pero también me da entrada a decir que la idea también de esto es que nosotros empecemos a formular nuestros propios recursos. Ajá. Y preguntarnos, ¿qué es lo que a mí me hace sentir más tranquilo? O no, pues escuchar Maluma Baby, excelente. Si eso a ti te hace sentir más tranquilo, está bien. A mí escuchar Beethoven, excelente. Entonces, eso es también algo muy importante que usted dice, que también empecemos a preguntarnos qué otros recursos, además de los que vimos, además de los que yo empleo, me ayudan a sentirme mejor, ¿no? Y como usted muy bien lo menciona, pues a veces las mascotas nos dan ese recurso muy, muy importante, incluso cuando damos pláticas de autolesión y suicidio, un factor protector justamente es contar con una mascota, ¿no? Y como usted muy bien dice, igual y no es para todos, porque igual algunos dirán, no, pues aquí, donde vivo es muy pequeño, o no tengo tiempo, exactamente, pero ¿qué sí otros recursos tengo que puedo emplear? Como usted bien dice, bueno, un perro no, pero igual un pececito sí me cabe en mi escritorio, ¿no? Entonces, la idea también es ir generando recursos que yo sepa en ese autoconocimiento que me funcionan, ¿no? Porque como usted muy bien señala, pueden ser muy, muy, muy particulares y que no necesariamente sean los mismos para unos y para otros, pero que podemos emplear para sentirnos mejor, siempre y cuando sean saludables, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, siempre y cuando no pongan en riesgo nuestra salud, pues, física y mental. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bien, tenemos un comentario más de Sharaí Peredo. Ella comenta, muy interesante el tema, felicidades. A mí ya no me da miedo contagiarme, me da miedo que me agredan por contagiar a la gente, y eso también me estresa mucho. Eso es muy de personal de ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí sí es algo con lo que, insisto, un día estaremos en un país que entienda, que no necesite buscar en el otro la respuesta, pero ahora que sabemos que somos personal de salud y que no estamos seguros con nuestros uniformes, hay que procurar evitar estar en uniforme en lugares públicos, porque también, o sea, digo, nos pone en riesgo, ¿no? Yo sé que, como decía Ale, a veces cuesta trabajo, o sea, simplemente despertarte media hora antes para ganarle al mundo y tener más espacio. Pues a veces también es como sacrificar algunos puntos sabiendo que lo que voy a ganar me devuelve a mí más tranquilidad. ¿Qué caso tiene ir por la calle todos los días ansioso porque voy vestido de blanco? Si puedo evitarlo, ¿no? Incluso, ¿no? En las instituciones creo que podemos ser flexibles, ¿no? Los que trabajamos en instituciones, igualmente creo que es momento de pensar con la razón y no son momentos de sostener disciplinas que
a lo largo del tiempo no han demostrado ser funcionales para nada, como el color blanco. Así es. Y también María Isabel García, ella comenta, siempre se agradecen las pláticas de salud mental. Para mí que soy pediatra y siendo pocas las pláticas relacionadas con pediatría, estas de salud mental son tópicos que nos competen a todos y que nos ayudan para reflexionar. Se agradece mucho y así como María Isabel, hay muchos comentarios, maestra, donde la felicitan y le agradecen, le comentan que es una excelente ponencia e incluso también la invitan para que vuelva a dar un tema. Vamos a volver, Ale vuelve varias veces. Bueno, sí. Sí, no, al sí, no sé por qué no nos había tocado compartir este momento, pero sí, parte del trabajo de la generación del primer nivel de atención en salud mental de este país está en manos también de Alejandra, ¿no? Entonces, sí, es un... Muchas gracias. Muy bien, pues ya no hay más preguntas ni comentarios, no sé si... Pues igualmente me parece importante que si se generó la espina, insisto, no olviden de buscar estos cursos. Ha habido, o sea, particularmente cuando mencionaba el doctor Esperanza el burnout, cuando yo trabajaba en la UNAM, que es ahí donde empiezo a trabajar con Alejandra, cuando yo trabajaba en la UNAM veíamos que muchas de las estrategias para evitar el desarrollo del burnout durante la carrera de medicina, particularmente en medicina, han sido los cursos y los talleres de habilidades para la vida. O sea, trabajar en habilidades para la vida, trabajar en liderazgos correctos, trabajar en algunas de esas estrategias ayuda mucho al estudiante de medicina, uno, a entender su sitio y no tratar de sostener un sitio que no le corresponde. La otra, también entender algunas de estas circunstancias. Y la última es el manejo del estrés, que ya que creo que iremos viendo a lo largo de la vida y que iremos viendo a lo largo de este tiempo, ¿no? O sea, hay momentos en los que nos van a caer las fechas importantes como el Día Mundial del Suicidio o la Semana de la Salud Mental, entonces pues quizás nos tomen un poco de este interés, o cuando hablemos de mujeres, porque particularmente COVID afectó muy particularmente a la mayor cantidad de grupos de mujeres, ¿no? Que trabajan, pero después regresan a casa y tienen que cumplir ya no 2 jornadas, sino 3 jornadas, ¿no? Entonces, bueno, ya estaremos pendientes de todo esto. Pues bueno, no me queda más que agradecerle a Alejandra por su participación hoy con nosotros aquí en el INSABI.